oportunidad de probar CapCut y Premiere Pro y la verdad que CapCut no lo volvería a comprar nunca más. Me dejé llevar por muchísimas personas que decían que CapCut es buenísimo, que es mucho mejor que Premiere y la verdad que pude llegar a la conclusión de que no. Y probé un montón el programa, yo me acuerdo que hasta le había editado a ciertos clientes, me había editado los videos a mí y al principio era como que el programa era una locura, era buenísimo, era posiblemente lo mejor que me había pasado. Es como que lo tenía allá arriba el programa, pero después a medida que lo iba probando me iba pareciendo cada vez como muy limitado. Y pude llegar a la conclusión de que es para personas que quieren sus videos sencillos y nada más. O sea, no hay que exigirle mucho a ese programa, porque te va a limitar. O sea, si vos sos un editor de alto nivel y te están vendiendo el cuento de que con CapCut vas a ser muchísimo mejor, vas a editar más rápido, esas cosas, yo la verdad que te recomiendo que te quedes en Premiere y en After Effects y ni en pedo te vayas a CapCut. Porque yo encontré ciertas limitaciones que quise hacer en CapCut y la verdad que no pude, o si las hacía me quedaban espantosas. Así que voy a empezar a enumerar estas tres cosas que yo vi en CapCut que la verdad que no me gustaron para nada. Así que voy a empezar con la primera y es que no se puede hacer sombras. O sea, ¿cómo es posible que un programa de edición no tenga esto? Las sombras son fundamentales porque le dan a los objetos como cierto profesionalismo. ¿Y cómo puede ser que en CapCut no se pueda hacer sombras? O sea, sentí que básicamente me cagaron los $7 que había pagado. Porque es algo que, no sé, Premiere lo tiene en un efecto, por ejemplo. Y es algo que le da muchísimo profesionalismo a cada objeto que se pone, la sombra. En Premiere existe un efecto que se llama sombra paralela y ahí esto se puede hacer enseguida. En CapCut no, tenés que hacer todo el algoritmo de edición, o sea, tenés que, objeto que vos tenés que hacerlo negro, ponerlo abajo, así simulando una sombra paralela y básicamente no queda con el mismo resultado, queda espantoso. Además, tardás un montón en hacer eso y supuestamente CapCut es un programa que te ahorra tiempo al editar. Eso me pareció terrible, o sea que ya empecé hardcore. Lo otro, y esto es creo que incluso peor que lo anterior, es los keyframes. Los keyframes en CapCut es un espanto total. Diría muchas cosas con respecto a esto, pero la verdad que con espanto ya está bien clasificado. Resulta ser que descubrí tarde igual lo de que se puede poner en Easy In, Easy Out, pero si hay algo que yo estuve investigando y ver si se podía hacer y es el efecto blur en cada movimiento. En Premiere existe una capa de ajuste, la cual CapCut tampoco obviamente no tiene una capa de ajuste para poner, pero no es una de las peores cosas esas. Vos ponés la capa de ajuste en la línea del tiempo arriba de lo que quieras que haga efecto y le pones el efecto transformar. Ahí es donde vos vas a poder aumentarle el ángulo de obstrucción que le va a dar el efecto blur cada vez que hagas un movimiento con los keyframes. Bueno, esto en CapCut no se puede hacer como era de esperarse y además cuando vos haces los movimientos en CapCut quedan súper espantosos por no tener ese efecto blur. Que la verdad que es algo que, aunque no parezca, es como que se nota cuando está y cuando no está el efecto blur. Así que ahora vamos a pasar al tercer punto y último de los negativos, y es el interfaz. La interfaz de CapCut es posiblemente uno de los peores que vi, y yo pasé por Windows Movie Maker, por Camtasia Studio, por Sony Vegas, por Premiere, y puedo asegurar que la de CapCut es la peor y la menos personalizable. Y ni hablar de que los clientes que yo tengo, cuando vieron la diferencia de edición que yo tengo con Premiere y con CapCut, me dijeron: che, Premiere te hace muchísimo más profesional. Me dijeron literalmente que yo edito mejor en Premiere y es cierto eso, y solamente por ahorrarme unos pesos terminé perdiendo. Así que igual CapCut tiene cosas buenas y básicamente es su facilidad, los efectos. O sea, hay algo que me gusta muchísimo que no tiene Premiere todavía, y es que se le puede agregar glow a los textos, eso queda buenísimo. Y además también se puede hacer el efecto de rotoscopía muchísimo más rápido y automático básicamente. Y en Premiere no hay que entrar a After Effects y todo el quilombazo ese. Igual yo pago Canva para eso, así que es muchísimo más fácil, pero según dicen en Adobe Max de 2025 va a estar ese efecto también. Así que estos serían mis motivos de por qué CapCut es una porquería. No lo pagaría nunca más en la vida y por qué yo recomiendo que los editores que son de alto nivel no se vayan jamás a CapCut. Así que esto fue un tip para los creadores de contenido.